¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenos días. Bueno, pues soy Pilar Bravo, soy reportera pues de más de 40 años de ejercicio profesional, casi 50. Y bueno, pues estamos aquí en Única para hacer una presentación propia. ¿Cuál fue tu primera fuente, por así decirlo, que cubriste como reportero? Pues mira, fíjate que fue casualidad porque fui de la primera generación, yo diría, de estudiantes. Antes el periodismo era lírico y la gente no iba a las escuelas, ni mucho menos a academias o a la universidad. Entonces yo sí tuve la oportunidad de ir a una academia y entonces hacíamos prácticas. Yo me fui al Novedades, todo el mundo tocaba el son, pero no, yo me fui al Novedades y me tocó una experiencia de un choque de un tren que era en San Felipe, que fue, por cierto, el último desgracia que ocurrió en esa vía. Posteriormente hicieron un puente. Y entonces, pues esa fue una experiencia muy fuerte porque por primera vez veía muchos muertos, muchos quemados, y nunca olvidaré el olor terrible a carne quemada. Entonces fue una experiencia, era muy joven, era pues mi primera experiencia que me dio novedades porque el reportero de policía pues se había ido a descansar, ¿no? Era domingo y entonces me dieron la oportunidad y así fue esa primera experiencia. ¿Cómo llegaste con don Enrique Montero Ponce? Eso fue después porque fíjate que su hija Alejandra, que en paz descanse, pues los dos, la verdad es que ya los dos fallecieron. Fíjate que Alejandra era compañera nuestra precisamente de la Escuela de Periodismo y entonces pues nos vinculamos, Ángeles Mastreta, Irma Sánchez, tu servidor y otros compañeros que estábamos intentando estudiar periodismo académico y pues estábamos muy lejos de la realidad. Entonces en una ocasión nos invitó Alejandra a conocer a su papá, que había salido del Sol y que estaba creando un programa de radio en la HEA. Y entonces ese fue nuestro acercamiento. Además, don Enrique nos había ido a dar varias conferencias y entonces pues nos emocionaba el gusto que él tenía por el periodismo, por el reporteo de calle. Y ahí fue donde, pues si tú quieres, nos acercó precisamente con don Enrique Montero Ponce. ¿Cuáles fueron las primeras fuentes que empezaste a cubrir? Fíjate que yo anduve danzando mucho hasta encontrar. Yo no me fui con don Enrique, te voy a decir, fue Irma la que se fue de inicio, porque yo no quería contestar teléfonos. Entonces yo anduve precisamente en Novedades. Luego me abrió también las puertas un señor que se llamó Juan José Mayoral, de un periódico chiquito que se llamó Voces del Estado. Y él me ofreció pues me abrió sus puertas y me dijo, quiero que seas mi subdirectora. Y yo dije, ¿qué? Yo estaba muy chamaca, ¿no? Entonces como que no se me hacía, ¿no? Pero bueno, pues la idea era hacer periodismo. Y entonces pues la primera fuente que me toca es el gobierno del Estado, ¿no? ¿Y cómo que es esto, no? Y entonces, bueno, pues fíjate que desde el principio me tocó cubrir, todavía me tocó la colita así del doctor Rafael Moreno Valle. Y justamente termino un periodo de fuente de muchos años con su nieto, ¿no? Con Rafael Moreno Valle, que él fue el que nos quitó de la fuente. Le pidió a las empresas, a los que cubríamos la fuente de gobierno, sobre todo porque ya teníamos muchos años en ella, y nos quitó, ¿no? Nos pidieron que empiece un relevo, ¿no? Y entonces es curioso, ¿no? Que empecé con el doctor Moreno Valle y me quita precisamente el nieto, ¿no? Pero fue poco tiempo, ¿no? Fue pues su sexenio, el periodo que fue de tan poco. Y bueno, pues regresé con Barbosa, ¿no? Regresé con Barbosa de nueva cuenta. Y bueno, pues hoy, aunque ya estoy prácticamente retirada, pues no me quiero ir, ¿no? Sigo todavía en la fuente de gobierno, ¿no? Me gusta mucho, la conocí y me permitió conocer pues a la clase política, a los gobernantes, tener mucho contacto con ellos. Y bueno, pues eso me hizo ver un mundo pues muy amplio. Hablando de esto, de los gobiernos, ¿cuál ha sido el mejor periodo gubernamental en el Estado? ¿Qué has cubierto? ¿Cuál para ti es? Pues mira, fueron muchos, ¿no? Fueron con gobernadores muy diferentes. Yo me fui de Puebla un tiempo, mira, a pesar de que era muy amiga del doctor Toski, que nos protegió muchísimo, porque cuando él fue electo, fíjate que nadie creía en él, ¿no? Todo el mundo pensaba que iba a ser
Carlos Fabre o que iba a ser el señor González Sosa. Y resulta que no fue ni una, las únicas que éramos aplaudidoras del doctor Tosqui era Irma Sánchez y yo y Mariano Sánchez, ¿no? Entonces resulta que después de esa lucha por el poder, resulta que el que resultó triunfador de ese gobierno fue el doctor Tosqui. Habíamos pasado también por un periodo de inestabilidad. Se fue el doctor Moreno Valle por enfermedad. Luego vino un periodo de 2 días, me parece que de don Mario. Me acabo de olvidar el apellido. Y luego vino el don Guillermo Morales Blumenkron, también que él terminó pues ese periodo, ¿no? El Gonzalo Bautista, que fue destituido. Entonces fue un periodo muy, muy inestable, ¿no? Termina Moreno Valle, entra Gonzalo Bautista, Mario Mellado, ya me acordé, Mario Mellado, y termina el señor Morales Blumenkron. Y después pues ya viene una elección formal como es la del doctor Tosqui, y te repito, desafortunadamente nadie creía en él, ¿no? Y él fue el ganador. Entonces pues éramos las únicas aplaudidoras, y bueno, pues eso nos dio mucho gusto que haya sido el doctor Tosqui. Yo en ese periodo me fui de Puebla, me fui a Francia. Yo pensaba irme a España en realidad por una beca de un mes, y me quedé 6 años en Francia, ¿no? En fin. Y entonces no me tocó, prácticamente tocó el debut y la despedida del doctor Tosqui, y creo que fue un buen gobierno. Después me tocó don Guillermo Morales Jiménez Morales, que fue extraordinario, fue un buen gobernante, pero yo creo sinceramente que el mejor fue Manuel Bartlett. ¿Por qué? Porque vino a innovar, vino a cambiarnos, vino a hacer la revolución física de hoy. Puebla, la Angelópolis, pues es su creación, ¿no? Pues su creación. Yo me acuerdo que decía, vamos a sembrar en esta zona 10,000 viviendas. Yo me reía, dije, está loquito, ¿no? Pues no, hoy no solamente es 10,000 viviendas, es la nueva Puebla, ¿no? Vino a cambiar, vino a darnos un centro de convenciones, vino a mover lo que nadie quería mover, que eran los inmuebles que se estaban cayendo, que todavía se siguen cayendo. Y vino a innovarnos, ¿no? Con un programa muy, muy ambicioso para transformar Puebla. Y yo creo que para mí, incluso en el transporte, que ya no le dio tiempo concluirlo, el periférico, o sea, vino a cambiar realmente Puebla. Por eso para mí yo siento que fue el mejor periodo gubernamental. Pili, hablando de esto, de tu ida afuera, yo sé que tú en algún momento quisiste ser reportera de guerra. ¿Por qué? Porque me atrajo, tengo mucha afición con la gente judía, el pueblo judío. Yo desde niña estudié en una escuela de monjas y me atrajo mucho lo que era el Viejo Testamento, y entonces me atraía mucho Israel. Entonces en Europa conocí a familias judías que me ayudaron muchísimo a llevar bien mi estancia allá. Y entonces una de estas familias me ofreció ir a Israel, entonces estaba muy contenta. Lamentablemente sufrimos un accidente con esa familia. Murió la señora que me había ofrecido hacer esas gestiones, que yo ya había incluso empezado a solicitar ser casco azul, ¿no? Entonces me decía, estás loca, ¿no? ¿Por qué vas a ir a la guerra? Porque quiero conocer eso, no quiero conocer esa experiencia. Te digo, lamentablemente fallece esta persona, yo tuve el accidente con ellos, me tuve que tener 8 meses de reposo, de rehabilitación, y ya no pude ir en ese momento a Israel. Por eso después lo hice, sí fui a Israel, pero ya no pude hacer la experiencia de quedarme en los kibbutz, de tener la experiencia agrícola de los kibbutz. Ya había hecho la experiencia de ir a los campos de viñedos en Francia, pero yo quería ir a Israel con los kibbutz y conocer más de su cultura, ¿no? Entonces, por eso esa era mi idea de ir a Israel y de tener mi contacto con el pueblo judío. Ok. Pili, profesionalmente, ¿cómo te defines? Pues primero como reportera. Yo nunca quise el trabajo de escritorio. Mira, por fortuna, en la vida me ha dado la bendición de nunca ir a tocar una puerta para trabajo. Siempre me lo ofrecieron. Entonces yo creo que esa es una bendición. Siempre, afortunadamente, he hecho lo que yo he querido. Entonces, bueno, pues lo más ambicioso para mí han sido los viajes, sin duda. He sido yo muy pata de perro, como se dice popularmente. Todavía quiero hacerlo. Acabo de cumplir 70 años y uno de mis objetivos es
hacer todavía otros viajes. A Europa me atrae mucho, pero también mis primeros viajes fue a Sudamérica. Entonces, pues quiero hacer otra vez un recorrido, ¿no? No como despedida, o tal vez sí, no sabemos. Digo, ya nadie tenemos comprada la vida, ¿no? Pero mi vida ha sido siempre los viajes, ¿no? Afortunadamente, esta profesión me los dio. Pili, ¿qué es lo que más te apasiona? Escribir, por supuesto, ¿no? Escribir y hacer radio, ¿eh? Siempre fui muy ligada. El periodismo escrito me gusta más, te lo confieso, ¿no? Me gusta escribir más. La radio sin duda fue complementaria y ha sido, ha sido mi carrera, ¿no? También de muchos años, he hecho muchos programas, no solamente como reportera con don Enrique Montero Ponce en Tribuna, sino que también me dio la oportunidad de hacer mis propios programas con niños, por ejemplo, y con un programa, por ejemplo, de transporte, que yo insisto en que hace falta, ¿no? El periodismo antes eras de todo, ¿no? Hacías de todo. Yo insistí en que teníamos que hacer de especialidad. Los tiempos cambiaron, antes éramos todólogos. Cuando yo empezaba, primero para que te dieran acceso a un periódico era bastante complicado, ¿no? Era un oficio de muy señores, de solo hombres. Y entonces las mujeres que empezamos a trabajar en el periodismo nos destinaban a las fuentes de sociales, culturales, y si bien te iba a lo mejor campo, así como dicen, ay, sí, que se ocupe del campo, ¿no? Afortunadamente, yo creo que mi generación comenzó a partir ese tipo de cosas, de que pues los señores no son los únicos que pueden hacer periodismo. ¿Y por qué era una situación de hombres? Porque ellos se pueden ir de parranda, ¿no? Tomaban, nosotros no, todos nosotros éramos niñas bien portadas. Entonces yo creo que a partir de mi generación vino a cambiar un poco, o demasiado, yo diría hoy en día, creo que hasta somos más mujeres periodistas hoy en día que hombres. Y bueno, pues esto yo creo que es una muy buena satisfacción haber roto esos paradigmas. Pili, ¿qué te hace falta dentro de esta profesión? ¿Qué dices? Ay, mira, tengo la idea de, todo el mundo terminamos escribiendo, hoy que nadie lee, pero quiero hacer una historia ya no de periodismo, sino de radio, porque siento que falta. Mira, cada vez que los muchachos universitarios van y me preguntan, ¿no? Preguntan a alguien, oye, ¿dónde encuentro la historia de la radio? No hay. Fíjate, a pesar de que tiene 90 años, la radio en Puebla va a cumplir un centenario y no tenemos una referencia de cuál es la historia de la radio. Yo lo intenté hacer hace varios años, como una década. Le pregunté al sindicato, nuestro sindicato de radio, y me decía, sí, nosotros tenemos unas fichas, ¿verdad?, de los locutores. Y me decían, pero tienes que venirte aquí al sindicato, porque si no vas a hacer nada más con los patrones, con los dueños. Dice, no, la idea es que tengamos historias de todo lo que ha sido la radio, ¿no? La radio, de los impulsores, por supuesto de los empresarios, que en su momento obtuvieron pues las primeras concesiones, ¿no? Y que, bueno, ya están pues muertos, pero por fortuna están sus hijos y que también ya van de salida. Hoy son tercera generación los nuevos empresarios de la radio. Entonces yo creo que sí hace falta tener por lo menos un testimonio de lo que fue esa radio. Esa es mi ilusión de hacerlo, y ya estoy por retirarme de veras para dedicarme a hacer este trabajo. Es más, hablando de esto, justamente no nada más son los empresarios, sino, por ejemplo, muchos locutores, ¿no? Hay locutores que los desconocemos, o sea, no recordamos ni siquiera sus nombres. Exacto, por eso era la idea del sindicato, ¿no? Ellos tienen fichas, pero mira, lamentablemente murió Edgar, que era el que tenía eso, y José Luis, bueno, que él sí había hecho todas esas fichas, ¿no? Y me decían, no, es que este es un trabajo. Y claro, le dije, la idea es que todos aprovechemos y participemos, no solamente en los empresarios, sino en contar con estos locutores, ¿no? Tú no conociste seguramente a don Blas Torillo Salas, ¿no lo conociste? Bueno, era un locutor espléndido del HR. Fíjate que curiosamente, yo, o sea, que me gustaba tanto esto de la radio, y más que nada era muy curiosa, ¿no? Me fui a meter al HR, y don Blas Torillo ya era un locutor ya grande, viejo, y que inventó los noticieros de cada hora, que hoy son locales. Bueno, y entonces los hacía Paco Sarquís, fíjate. Y entonces Paco Sarquís, un día llegué y le dije, ¿qué hace?
ya me dijo, no, pues los noticieros, y me asomaba cómo se hacen, ¿no? Pues ya vi cómo hacía sus noticieros, sus cortecitos, ¿no? Hoy para nosotros es pan comido, ¿no? Pero en aquel entonces, pues, primero, no había teles, no había nada, ¿no? Entonces don Paco Sarquís hacía y entonces yo me fui a meter y a asomar ahí a las cabinas, ¿no? Entonces me dijo, ¿quieres escribir? Pásale, ¿no? Y pues ahí me tienes escribiendo, ¿no? Entonces yo recuerdo eso mucho porque la voz de don Blas Torillo Todas era impresionante, un vozarrón tremendo. Después me fui a asomar a la XCD, ¿no? Que también era una voz muy institucional, eran voces muy institucionales. Y entonces, pues siempre me atraía el radio, ¿no? Yo no entré, te digo, directamente con don Enrique Montero Ponce, sino que anduve danzando, primero en el periódico escrito, que era lo que me gustaba. Posteriormente, por azares del destino, fui a lo que era radio, Radio Fiesta, sí, también, con don Felipe Fósil, y hicimos ahí un noticiero, Javier Gutiérrez y yo, Cuitlahua Arroyo y otros personajes, que bueno, pues hicimos un intento. Por primera vez tuvimos una represalia, fíjate, porque pues antes, hoy podemos criticar a los políticos, en aquel tiempo, no, imposible, ¿no? Y entonces tuvimos la mala suerte que nos cortaron el noticiero por hablar mal de algún funcionario, yo no me acuerdo cuál haya sido el pleito, pero éramos críticos, ¿no? Entonces sentíamos que estábamos haciendo periodismo por criticar las acciones de gobierno. Y ni más ni menos que nos quitaron la posibilidad de hablar en el radio, y con toda la pena el señor Fósil me dijo, pues hasta acá, muchacho. Entonces estábamos asustados, no tienen que tener su licencia de locutor, porque si no, no pueden hablar. Oye, pero nosotros no somos locutores. No, pero esa es la instrucción de la Cámara de la Radio. Bueno, pues fuimos a hacer nuestro examen y no lo pasamos. Qué raro, y digo, yo creo, no logré un título profesional porque se desapareció mi escuela, pero tenía un respaldo muy fuerte con la Ibero. Yo decía, pues mi cultura no es mala, ¿no? Y incluso con las preguntas eran muy bobitas, ¿no? Yo decía, Javier Gutiérrez también tenía una amplia cultura, él sí era un periodista lírico, pero decía, oye, pues no era mala. Cuitlahua de Arroyo era pues casi abogado. Y dice, pues no, eran preguntas muy bonitas, ¿no? Nos reprobamos. Qué raro, ¿no? Pues qué raro, ¿no? Hasta que nos reunimos con el líder del sindicato nacional y nos dijo, muchachos, es que el presidente de la Cámara es su gobernador, don Guillermo Morales Blumenthal. Y eran instrucciones que no pasen. Ah, bueno, esa fue la única ocasión que nos sentimos reprimidos. De ahí en fuera pasó el tiempo, los años, y nunca jamás hemos tenido esa situación. Dentro de tu larga trayectoria, ¿qué es lo que ha sido más atrevido de lo que has hecho? Mira, periodísticamente, pues he tenido muchas experiencias, haber ido, te digo, lo más fuerte fue ver los muertos, luego en Ciudad Cerdán ver los muertos, luego en la Sierra Norte también ver una matanza. Ayer, no sé, me encontré un periódico revisando, fueron 26 muertos que los ves todos tendidos ahí en la sierra con un calor espantoso. Sí, me ha impactado y nunca quiero perder esa capacidad de sorpresa, porque el día que perdamos eso, ya, estamos al otro lado. No, es una cosa atrevida, boba, incluso. Fíjate que después de mi accidente en Francia, pues yo quería seguir trabajando, ¿no? Y entonces a veces yo hablaba a Puebla, ¿no? Para decir, oye, estuvo el presidente López Portillo acá, don Enrique, ¿no? Por supuesto, señor Montero, hoy estoy con Sofía Loren. Y dice, ¿con quién? Con Sofía Loren, señor. Ay, qué barbaridad. Y entonces conseguía a través de la embajada a veces entrevistas, ¿no? Y un día, yo había salido del hospital todavía con 2 bastones, fíjate, y andaba todavía, y entonces ya ni me acordaba, había solicitado una entrevista con Pierre Cardin, imagínate, el hombre más famoso de la moda. Y me contestan que sí, y me habla la embajada, me dijo, oye, ya le dieron luz verde para su entrevista con Pierre Cardin. Y no, pues yo estaba saliendo del hospital, en aquel momento pesaba 42 kilos, había perdido mucho peso, bueno, tampoco era gorda, pero era 42 kilos, no tenía ropa adecuada para ir con el rey de la moda, me tuve que ir a comprar con los pocos francos que tenía, un vestido más o menos de vestir, dije, zapatillas, pues sí, no, voy a ver cómo me las pongo. Eso fue para mí un atrevimiento terrible, ¿no? Ir con el rey de la moda
a una entrevista que además se portó maravillosamente, me regaló incluso un perfume. Yo me sentía, digo, ya hablaba francés, por supuesto. En el hospital fortalecí mi francés porque pues no tenía más que hablar que en francés, ¿no? Había leído muchísimo. En 8 meses de estar en cama me permitió fortalecer mi conocimiento del lenguaje, y eso para mí fue lo más atrevido. Pedirle al rey de la moda la entrevista, que me la haya dado, y yo me sentía, dije, no es posible, ¿no? Y bueno, me disculpé, dije, discúlpeme, no vengo elegante porque, mire, no, dijo, al contrario, le agradezco que haya venido ya. En fin, fue algo para mí muy, muy atrevido, ¿no? Eso parece no ñoño, pero así fue. Pili, algo que haya marcado tu carrera como reportera, algo que hayas visto, algo que te haya ocurrido. Pues fíjate que afortunadamente no, todo el mundo teníamos el riesgo a veces en las giras desde el principio. Eran giras a veces a caballo. Un día a mí me marcó muchísimo, no estoy segura si fue con Don Guillermo, porque sí, yo creo que sí fue con Don Guillermo porque era en la Sierra Norte. Y había que ir a Nausontla, que es un pueblo metido en la sierra, ¿no? Y entonces se nos hizo de tarde, llovió, como llueve en la sierra, y nos montaron en caballos y mulas. Y entonces, pues en la tormenta, queríamos llegar a fuerza de regreso a Huauchinango, pues nos perdimos varios, ¿no? Y entonces yo, entre ellas, fue una experiencia que por primera vez sentí que me iba a morir, porque iba con mi caballo, no sé si era caballo o mula, creo que era una mula, y entonces estaba yo al borde de una barranca, y la mula no quería caminar, y yo no sabía la verdad, ¿no? Pero bueno, pues te tienes que hacer, ¿no? Ese día me montaron a mí, ¿sabe usted? Pues no, pero pues no, la mula se va atrás de nosotros, pues nos perdimos porque eran rayos así. Y cuando fue el rayo vi la tremenda, pues las barrancas que son en la sierra, y sí sentí que me iba a morir. Ese fue el único miedo, el riesgo que tuve, ¿no? De ahí en fuera, bueno, afortunadamente alguien me rescató. La mula no se fue, digo, porque ellos conocen su camino, ¿no? No se resbaló, y ahí fui salvada, ¿no? La segunda fue también en la sierra, jugando de noche con los compañeros, pues ya terminando la chamba, nos fuimos a cenar y quisimos divertirnos, y entonces andábamos jugando a la víbora de la mar, ahí jugando, ¿no? Y en una de esas yo me solté cuando hacíamos eso y casi me estrello en un ventanal donde abajo era una barranca enorme también. Todo mundo se asustó porque pensó que pues ya, Pilar se acabó, ¿no? Pero pues de ahí en fuera, mira, han sido riesgos propios del oficio. ¿Y cómo llegaste a Notimex? Esa era una ambición, fíjate que esa fue una ambición mía de tocar puertas, de ser corresponsal nacional. Esa era otra de mis aspiraciones, ¿no? O sea, a ver, ya te conozco el medio profesional local, conozco el medio profesional de radio, y entonces sí, toqué la puerta de Notimex a través del hermano de Ángeles García, que su hermano era director de aquel entonces de Notimex, y entonces lo conocí, entonces le dije, oye, fíjate que yo soy de Puebla y esto. No me digas, digo, sí, entonces me gustaría, y me dijo, nos encantaría, porque fíjate que en Puebla no tenemos corresponsal y nos gustaría. Y entramos en contacto y me dijo, sí, nos gusta, eres muy intrépida, conoces muy bien el estado, conoces bien la situación. Pues sí, basta, me dijo, nada más que necesitamos capacitarnos, decirte cómo es esto, ¿no? El Telex, que era lo que antes usábamos, ayer hablaba con alguien del Telex y me dicen, ¿qué es eso, no? Pues como una joven nueva del sol, ¿no? ¿Y qué era eso? No, pues mira esto, ¿nunca fuiste a telégrafos? No, es decir, pues de la prehistoria. Bueno, pues entonces me dijeron, ¿sabes qué? Vas a tener una oficina en Puebla, ¿no? No, yo me sentía, bueno, así enorme. Y sí, me pusieron una oficina directamente en Reforma, en el mero centro, incluso con buen trato con el gobierno del estado, claro, me pusieron una secretaria, y yo decía, bueno, y yo dije, pues a lo mejor me tengo que separar de don Enrique, ¿no? Hablé con él y dije, oiga, fíjese qué voy a hacer. Me dijo, no, está bien, no me afecta, al contrario, me ayudas. Bueno, pues entonces no hubo, siempre prendí 2 velas desde entonces, tener 2 empleos, porque tú sabes que los ingresos de los periodistas no son nada buenos, nunca fueron nada buenos, pero esa es una de las satisfacciones. Sabes que llegar hoy a los 70 años con la cara de frente de que nunca te hiciste rico, que nunca robaste, eso para mí es una gran satisfacción.
Entonces, bueno, pues a lo largo de estos años trabajé en Notimex, 12 años, fíjate, casi 13. Fue muy bien, me fue muy bien. Después me permitieron tener un auxiliar, otro reportero. Y bueno, pues ahí salía mi hijo Oscar Victoria, salía Paco Sánchez y otros personajes que pasaron, Ricardo Morales, que pasaron por ahí conmigo, ¿no? Y la verdad es que fue muy buen otro muchacho. Después me dieron incluso la oportunidad de abrir Tlaxcala, pero tuve una mala experiencia y muy mala experiencia porque confié demasiado en un chico, en un muchacho que había sido, sí, mi alumno y todo, pero que se me había descompuesto porque se había ido a la frontera, regresó pidiendo chamba y dije, bueno, pues ahora le te doy la oportunidad de irte a Tlaxcala. Beatriz Paredes, que es mi gran amiga de juventudes, le hablé y le dije, oye, fíjate que voy a abrir. Sí, claro, contigo lo que quieras, ¿no? Te mando a este muchacho y este muchacho me falla porque inventa un incendio, fíjate nada más, en Panzacola, que se había quemado una fábrica textil, que había muertos y heridos, y lo manda al hilo, ¿no? Y yo dije, oye, pues qué buena noticia, qué bárbaro. Se va al hilo, la publica y no era cierto. No era cierto, no había sido así, había sido un incendio de un campo, ¿no? Pero no de la fábrica, que estaba cerca de la fábrica, pero en ningún momento fue la fábrica, ni había sido tan espectacular, ni muertos. Beatriz Paredes se enoja mucho, no se enoja mucho y pues nos despide, ¿no? Nos rompe las relaciones, ¿no? Entonces, eso sí fue una experiencia mala, porque hay que decir lo bueno y lo malo. Hablando de esta parte de maestra, más o menos, ¿cuántos reporteros, periodistas has hecho tú? Pues no sé, mira, cada quien trae lo suyo. Yo no diría que nada más los encaminas. Yo no diría, no. Cada quien tiene su propia personalidad y lo han hecho. Tienen madera, me fijo si tienen o no tienen, ¿no? Me ha tocado muchachos muy listos y muy abusados y otros que francamente les digo, todo el mundo me criticó que era muy dura, ¿no? Por mi lenguaje y por su trato. No, era simplemente enrolarlos y yo sabía si tenían o no madera. Con niñas, con las muchachas me fue un poquito mal, porque no entendieron no tenían, yo diría mejor la pasión, ¿no? De irte a buscar la noticia realmente, de irte al campo, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí no. Con los muchachos, con los hombres me fue muy bien. Y mira, no sé, no los quiero contar, pero todos han sido con éxito. Exitosos no existe yo esa palabra, es otra cosa que no. Hemos inventado palabras que no son. Y son compañeros hoy de éxito y que me da mucho gusto verlos profesionalmente. ¿Cuál es tu mayor satisfacción dentro de los medios de comunicación? Pues no sé, fíjate, mayor satisfacción, pues no sé eso, estar todavía, ¿no? A pesar de que pues ya apenas me cayó el 20 de lo que es la edad, ¿no? Yo no me había percatado de eso, ¿no? Hasta el último cumpleaños que dije, qué barbaridad, cuántos años han pasado, ¿no? Y que yo creo que una satisfacción es seguir todavía vigente, ¿no? Y que no pierdo todavía pues el ánimo de hacer periodismo, ¿no? Falta mucho por hacer, sí. Yo te digo, tengo todavía ánimo, tengo fuerza y a Dios le doy gracias a Dios que me dé capacidad. ¿Alguna vez has sido discriminada? No, fíjate que no. A lo mejor al principio, te repito, sí, porque era todavía un oficio de hombres. Pero nos tocó luchar en contra de eso, ¿no? No, fíjate que no, aún en puente de gobierno con muchos políticos, no, al contrario, he sido bien tratada. En mi trabajo tampoco, don Enrique tuvo equipo de puras mujeres y no, yo creo que nunca nos discriminó, al contrario, yo creo que nos enfocó mucho precisamente para romper esos paradigmas. Pili, algo que nos quieras compartir, que nos quieras invitar a algo. Pues nada, mira que yo creo que tenemos que seguir siendo, volver al origen del periodismo de investigación. Nosotros no somos santos ni nada, ¿no? Pero últimamente yo creo que el periodismo en Puebla andamos de capa caída, ¿no? No tenemos líderes de opinión fuertes, que tú digas, híjole, quiero ser como él. No tenemos líderes. Yo creo que, por un lado, el avance de la tecnología ha sido muy bueno. Yo he comenzado a lo largo de 45 años de ver esta evolución. Y yo creo que hoy nos ha hecho más flojos. Nos ha hecho demasiado flojos, ¿no? Porque hoy todo lo sacamos de internet, hoy todo lo buscamos en redes y hemos perdido la capacidad de irnos a investigar, a platicar, a hacer periodismo humano, que esa sería nuestra labor.